Bueno, buenas noches. Bien, bien, ya estamos. Gracias. Al fondo estaba despierto, muy bien. Ya me estoy empezando a preocupar con algunas cosas. Abro los ojos de la oración y tengo al lado a alguien con un palo de escoba, así. Dije, está bien, va a ser cortito, lo prometo. Fue una advertencia, ya es costumbre. Fui para el fondo, un muchacho rubio, no quiero decir quién es, pero si está allá, me dice, cortito, Pablo. Ya es costumbre, ya, ¿qué pasa? Se me marca en la cancha, van a ver. Pero acá, como dijo alguien, empiezo a hacer preguntas y... Miren, si, de los tiempos de reunión, este es el que más inquieto estoy. Vengo orando bastante, porque es uno de los temas eh, más conflictivos en la sociedad, que afecta tanto a personas que están dentro de la iglesia como personas que están fuera de la iglesia. ¿Bien? Nos atraviesa a todos. Y los que propusieron que salió en el videíto, vieron que está La Casa de Papel. Yo pedí esto y me lo trajeron, son un fenómeno. Cable corto. Quiero el parlante ese que se mueve por todos lados. La Casa de Papel, ¿no? Lo tenían todos los integrantes cada vez que hablaban con la policía. ¿Por qué tenían esta máscara? Sí, no tanto la imagen, porque no es que eres feos o lindos, sino para que la identidad no se mezclara. Todos eran iguales. No importaba si era una mujer o era un hombre, no importaba si era joven o era viejo, todos veían ¿qué cosa? Esta cara. Una máscara. Esta máscara proviene más o menos, el concepto de la máscara proviene del teatro, pero de la época de los griegos, de los romanos. Se ponían esta máscara y algunos artilugios, mecanismos para o potenciar la voz o desfigurarla, transformarla. De ahí nace una palabra que es de origen griego y llega hasta hoy prácticamente literal en nuestro castellano. Es la palabra hipócrita. Hipócrita, claro, yo lo dije separado, ¿por qué? ¿Por qué lo digo separado? Porque en griego son dos palabras, hipócrita. Crita es la carcasa, lo que se ve, hipo es lo que está debajo. La acción de esconderse detrás de una máscara. La palabra hipócrita eso es el significado. Entonces, yo buscaba en la Biblia y hay varios detalles de la palabra hipócrita. Solamente la encontré en el Nuevo Testamento y las mencionó todas las veces Jesús. La busqué tanto en castellano como en el griego. Y Jesús, que como cantamos en varias de las canciones, es el misericordioso, el amor, el que todo perdona, que todo cubre, le dijo a un grupo de discípulos y a cristianos, dijo hipócritas, directamente a la cara. En una de las veces que le dice hipócritas, porque le dijo varias veces, le dijo a los fariseos, le dijo a los saduceos, un montón de gente le dijo hipócritas. ¿Por qué procuran sacar la paja del ojo de tu hermano cuando no podés ver tu propia viga? Yo me quedé pensando, ¿por qué le dice hipócrita? ¿Por qué no dice... Bueno, yo usaría... Se está grabando, ¿no? Sí, mejor no digamos entonces lo que estaba pensando decir. ¿Por qué no esos epítetos o adjetivos que usamos comúnmente? ¿No? ¿Pero por qué usar la palabra hipócrita? ¿Por ustedes creen que Jesús le dijo hipócrita a alguien que quería sacar la paja del ojo del hermano, del amigo, del pariente, del que conocía, cuando él tenía una viga? Esa es la parte que ustedes contestan, o contestarían. Pensando. Vuelvo a repetirlo. Jesús le dijo hipócritas. ¿A quién? A un hombre que quería sacar la basurita, la basurita que tenía en el ojo su amigo, y no se daba cuenta que él tenía una viga. Exageró, ¿no? Con la viga. Una viga es eso, ¿bien? Es una viga.
una viga de madera, tenía una viga en el ojo, tenía un escarbadiente entero tenía en el ojo. ¿Bien? ¿Por qué a esa persona que quería sacar la basurita del ojo del amigo que tenía una viga, le llama hipócrita? Sí, gracias por participar. Aclaro, tienen banana con dulce de leche de premio, aparte del postre. Están adelante. Sí. O sea, ¿oyeron lo que dijo? O sea que él tenía conciencia de su viga. Si le dijo hipócrita, sí tenía conciencia y la ocultaba. Quería señalar, dice, vos tenés una basurita en el ojo, déjame que yo la saco. Pero flaco, ¿por qué no trabajás tu propia viga? Sí. ¿Qué pasó? Te oí decir algo. Sí. No, no te entendí, perdón. Mm. Es difícil verse a sí mismo y es más fácil ver el error ajeno. Ahora, esto que está diciendo ella, perdón, de ver el error ajeno, si yo me callo a ver, los chicos del fondo que están hablando ya, si yo me callo la boca, no pasa nada. Porque yo puedo ver la basurita en el ojo de él, pero no digo nada. ¿Cuándo soy hipócrita? Cuando sabiendo que yo tengo una viga en el ojo, intento señalar que él tiene una basurita en el ojo. O sea, puede ser que me sea más fácil ver el error del otro, pero cuando agarro y quiero esconder el mío, parándome en el error del otro, ahí está la hipocresía. Ahora, ¿de dónde arranca esto? ¿Qué es la viga en el ojo? Y esto es lo que quisiera hablar hoy. La careta suele esconder situaciones que solamente ve el fondo de la careta. Vos sabés las cosas que están en tu corazón y que encubrís con una careta. Hablamos con la chica que al principio de la primera reunión habló, que ahora no la encuentro, que habló sobre, ¿se acuerdan que dijo las acciones y después los sentimientos? Y que dijimos, nosotros no podemos ver los sentimientos, ¿qué vemos? Las acciones. La careta es la acción que yo veo, pero esa careta está puesta porque atrás hay un sentimiento. Y ese sentimiento generalmente es un miedo o es una protección a una marca, a una situación de tu vida, a un abuso, a un golpe, a un miedo, a un daño. Y en vez de tratar eso, lo encubro con algo. Miren, hay chicas que fueron abusadas de chica por su tío, por su padre, sufrieron una violencia y lo bloquean en sus mentes. Pero cuando empiezan la preadolescencia o la adolescencia, empiezan un recorrido de hombres en su vida con actividad sexual y está basado en ese daño que está bloqueado en su mente y que no lo quieren arreglar. Y lo caretean con una vida sexual activa cuando no es el tiempo. Y se enorgullecen teniendo una viga en el ojo de tener una vida sexual activa con 13, 14 y 15 años. Dios no preparó el sexo para esa edad, cuando todavía te estás formando. Cuando ni siquiera el Estado te dice que vos sos capaz de tener una cuenta bancaria propia. O si querés manejar el auto, tus padres te tienen que firmar a los 16 recién. En la cajita de cigarrillos dice prohibido menores de 18 años, igual que la botella de alcohol. Es una hipocresía del Estado porque después te deja entrar a los boliches y te venden alcohol y droga y te venden cigarrillos y sexo. Pero el Estado no te deja.
Pero vos escondés ese dolor detrás de una sexualidad activa a temprana edad. O quizás volcaste en la droga, en el alcohol. Miren, hace poco, tuve contacto con un chico. Pude estar con él cerca y Dios me permitió que él me contara algo de su vida interior. Y no quiero contar su nombre porque no vale al hecho, no interesa el nombre de la persona, pero interesa el hecho, lo que le pasó. Y este chico contó que cuando era adolescente, empezando la juventud, vivía en la casa donde su padre era alcohólico, muy alcohólico, y golpeaba a la madre. Y esto lo vivía desde niño. Y cuando sintió ese hervor, cuando su cuerpo ya se había desarrollado y vio que había una injusticia en eso, se quiso meter para proteger a la madre. Y el padre lo agarró del cuello, el padre que le dio la vida, su figura paterna lo agarró del cuello y le dijo, así como te di la vida, te la voy a sacar, si quiero. Y él fue a la pieza, pero esas palabras quedaron marcadas en su mente y desde ahí empezó una carrera de huir, de escapar de la casa, porque había un temor que lo obligaba a salir. ¿A dónde fue? A una hinchada. La hinchada siempre te acoge, te deja entrar. Y era el chico de la hinchada. Y el hinchada lo primero que probó fue el cigarrillo. Lo segundo que probó fue la bebida. Y lo tercero fue la promiscuidad. Mujeres, sin ningún sentimiento. Sexualidad. Estaba arrodillado en el campamento, pidiéndole a Dios poder vencer ese temor. Todos tenemos caretas que debemos tratar. Todos tenemos sonidos en la cabeza, voces en la cabeza que nos llevan a correr, a hacer cosas y nos alejan de Dios. Y podemos estar sentados en la iglesia, pero la realidad es que tu vida está consumida por dentro y lo que haces es poner una careta religiosa, sentarte en la iglesia, venir una vez más, pero adentro está todo mal. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que no va a pasar el tiempo sin que eso se manifieste. ¿Recuerdan el proverbio que decíamos? La alegría hermosea, la alegría interior hermosea el rostro, pero la angustia, la tristeza, ¿qué hace? Lo nubla. Y se ven en las iglesias, y hoy esta noche se ven rostros que están nublados, porque hay una careta de sus daños, de sus situaciones. Miren, vamos a leer un relato, es en el libro de Mateo, capítulo 7, 1 al 5. Esta mañana lo hablaba con un hermano este pasaje, y compartiendo con mi esposa me hizo acordar de este pasaje. Yo tenía otro, pero me hizo acordar de este pasaje, Mateo 7, 1 al 5. No, ese no, perdón. Me equivoqué de pasaje porque estoy... Mateo 14. Que ya cortó el cable. 14, 22. Esta vez lo voy a leer yo. Presten atención a la lectura. Dice... Perdón, no puse el cronómetro. ¿Alguien me dice cuánto tiempo estoy llevando aproximadamente? Si se está grabando, ¿saben? Nadie sabe más o menos cuánto llevo. 10 minutos, 5 minutos, 15. Gracias. Sabés que estás mintiendo, ¿no? 15 minutos. Y quiero decirles algo. Nosotros acá lo que estamos pretendiendo hacer es un culto a Dios. Dios está presente. Y no solamente por Jairo, que en chiste acaba de ser una mentira. Cuando tenemos un culto a Dios, nosotros respetamos el momento.
porque entendemos que Dios está hablando a través de la Biblia, no a través mío, a través de la Biblia. Entonces respetamos el momento. Te pido que si no estás interesado o interesada, por lo menos respete el respeto de quien está al lado tuyo. Y si no querés respetar, no querés oír, no querés nada, tenés toda la libertad de salir. No tenés ningún impedimento, no estás obligado a estar acá. Pero si estás acá, respetá a quien está al lado tuyo respetando el culto, oyendo o tratando de oír la palabra de Dios. No seas una herramienta del diablo para distraer espiritualmente a aquel que está oyendo la palabra de Dios y luchando por su vida espiritual. 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Qué les quiso decir? Jesús no se subió a la barca. Jesús los hizo entrar a la barca y le dijo, vayan antes que yo a la otra ribera. La orden es simple, es clara. El mar de Galilea es un mar redondito, tiene unas características particulares. No es mucho más grande que una de las lagunas de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuál es la característica? Está entre montes, encerrada entre montes. Y sale entre un río y sale un río. Al estar entre montes, lo que sucede es que los vientos suelen pasar por arriba. Y tiene una característica muy particular. Se levantan tormentas de repente y fuertes. Porque cuando el viento sopla de un lado o del otro, hace su remolino en ese pozo y hace tormentas muy especiales. ¿Qué le dijo Jesús? Suban a la barca y crucen del otro lado de la ribera. Vayan delante ustedes, pero vayan al otro lado. Entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, ningún discípulo le dijo a Jesús, pará, si yo subo al bote, los 12 subimos al bote y nos vamos del otro lado, ¿cómo venís vos? A ver, ¿qué querés que te esperemos? No, es simple. Jesús daba una orden y ellos obedecían. Ya habían vivido con Jesús bastantes experiencias, todavía le faltaba la experiencia final, pero habían vivido muchas cosas. Empezaba a haber un ruido espiritual muy fuerte en sus vidas. Entonces Jesús dijo, crucen del otro lado, y no discutieron, fueron. Y viene una experiencia tremenda en la vida de ellos, que va a marcar a todos, pero uno va a ser el protagonista. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿De quién habla? De Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban en la barca. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Está bien? Vuelvo a insistir. El lago de Galilea no es mucho más grande que alguna de los lagos de la provincia de Buenos Aires. No sé, el que quieran. Alguno lindo. Yo iba a decir Monte, pero quiero uno lindo. No, Monte también, pobre Cajeno se entera en la filmación y me mata. Monte, Lobos, Chasicó, cualquiera de esas lagunas. Cruzarla no es muy complicado. Y encima la mitad, por lo menos, de los que estaban ahí eran pescadores. Tenían los brazos de navegar, de remar, acostumbrados. Manejaban el barco y manejaban el mar. Estaban acostumbrados. El relato dice que Jesús se fue al monte a orar y ellos estaban a la mitad del lago, pero las olas no le dejaban avanzar. ¿Está bien? ¿Entendimos hasta ahí? Más a la cuarta vigilia de la noche. Aclaración. ¿Por qué es importante la cuarta vigilia de la noche? Los judíos tienen, aparte de un almanaque diferente, tienen las horas en forma diferente. Lo dividen en cuartos. Tenés cuarto de día y cuarto de noche. ¿Bien? La cuarta vigilia de la noche es justo antes el cuarto anterior a amanecer. Los días se dividen desde el amanecer hasta el atardecer. Eso es un día. Y del atardecer al otro amanecer es una noche. ¿Correcto? Son 12 horas. Dividen en cuartos. Por lo tanto, ¿cuántas horas tiene un cuarto? Esa es la mitad. Te agradezco por participar, pero seguí participando, pues. 3 por 4. Gracias, por lo menos las tablas saben. Entonces, si es la cuarta vigilia, y vamos a decir que el sol se puso a las 7 de la tarde, 19 horas. La cuarta vigilia, ¿qué hora de la madrugada era? Re mal en matemática, muchachos, ¿qué pasó? Claro, si eran 12 horas y dije que a las 7 se puso el sol, a las 7 amanece, le resto 3 horas, ¿y qué me queda? De 4 a 7 de la mañana. ¿Qué características tiene de 4 a 7 de la mañana?
¿Qué características tiene? Estaba en otra. ¿Qué características tiene de 4 a 7 de la mañana? Los que manejan. Sí, aparte, pero ¿qué características tiene ese horario de la noche? Los que manejan. ¿Qué pasa a esa hora? Están todos despiertos cuando manejan de 4 a 7 de la mañana. Nadie cabecea, nadie... Viene el sueño. Es la hora del cabecear. La mayoría de los choques, de los accidentes suceden en ese periodo de tiempo, porque vos resististe la noche y llega el amanecer y en el amanecer se cabecea. En el amanecer se acaban las fuerzas. Ahora, ¿alguien estuvo enfermo, internado una noche grave? La noche no pasa más. Y de 4 a 7 de la mañana, generalmente es la hora de mayor angustia en la enfermedad. Porque no aparece el sol y la noche se estira. El dolor y el miedo empiezan a tomarte por todos lados. Y el texto dice, es la 4ª vigilia de la noche. Los había despedido de día y habían navegado toda la noche en un mar que era chico, pero el viento era contrario y avanzaban pescadores experimentados y no podían ir a ningún lado. Y empezaron a tener miedo por sus vidas. ¿Qué dice? Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Con razón veían para atrás. ¿Qué pusieron ahora? Otra vez la RB antigua. Vamos con la 60, vamos a buscarla. Un fantasma, y dieron voces de miedo. Esta es una de las pocas veces que en la Biblia aparece la palabra fantasma. La palabra fantasma es bíblica. Ahora, ¿por qué el concepto está? No sé. Evidentemente manifestó un miedo de ellos y que lo pusieron el nombre de fantasma. Ahora, pongámonos un minutito en el bote. Somos 12, ¿bien? La noche está cerrada, no amanece, las olas del viento, sucundún, sucundún. Nos estamos muriendo y vemos caminando una persona sobre el agua. Claro. Yo hubiera dicho lo mismo, un fantasma. ¿Está bien? La primera explicación, ¿está bien? Un fantasma. ¿Quién va a decir, no, es Jesús caminando por el agua que me viene a rescatar, acuerdo de vigilia? No. Lo primero que sale es una explicación no lógica. Es más fácil decir, creer que hay un fantasma que puede ser Jesús caminando en el agua. Y eso nos lleva a una lección que vamos a ver al final. Entonces, cuando dieron voces, empezaban los gritos dentro del bote diciendo un fantasma, un fantasma, un fantasma. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Ten ánimo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. 3 palabras importantísimas. ¿Está bien? Tened ánimo. El ánimo se había ido. En la 4ª vigilia venían remando, viento en contra, todo mal. Primero, tengan ánimo. La voz de Dios anima. Siempre, siempre, y vuelvo a repetir, siempre, que no tengas ánimo, siempre que tu dolor interno te llame, te tire para abajo, te tiente a ir al lugar de la máscara que vos solés ir, y sos cristiano, siempre busca la voz de Dios. Porque lo primero que va a hacer es darte ánimo. Lo primero que te va a dar es ánimo. ¿Sabe dónde viene la palabra ánimo? De ánima o alma. El ánimo es la fuerza del alma. Cuando perdés el ánimo, perdés la fuerza de quién sos vos. Esto lo vamos a ver en el último mensaje. Cuando perdés el ánimo, perdés la fuerza de quién sos vos. ¿Y qué dice? Tener ánimo, ¿qué más? Dice yo soy, y que esta palabra yo soy es muy importante en la Biblia. Cuando Jesús dice yo soy, se está identificando como Dios. Y tercero, ¿qué dice? No temáis. ¿Qué contesta Pedro? Llevo 10 minutos con la lectura, así que vamos a adelantar el rato. ¿Qué contesta Pedro? Avánzalo, así pueden tener el machete. Está bueno lo de Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Traduzcámoslo. Lo probó. Sí, muy bien hecho. Él lo amplificó nada. Lo puso a prueba.
está bueno. Óiganme el razonamiento, está bueno. Muchos se van a presentar en tu vida trayendo supuestas soluciones y te van a decir que viene en nombre de Jesús. Muchos se van a presentar en tu vida trayendo soluciones a tu problema que vos querés arreglar y van a decir que viene en nombre de Jesús. Y Pedro dijo, si eres Jesús, hace algo que no me queden dudas que sos vos. ¿Y qué le plantea? Recordemos que Pedro era pescador, sabía de botes y sabía de las leyes físicas. ¿Cuántas veces se habrá tirado al mar Pedro? ¿Y qué pasó cuando se tira al mar? Nada, nadaba pero estaba bajo el agua. No flotaba, no caminaba. Entonces dijo algo que él sabía que era imposible. ¿Quién lo podía hacer? Solamente Dios. Que Dios hace lo imposible. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Subió el machete? ¿Qué le hizo Jesús? Ven. Y acá viene el concepto de fe. Deténganse un minuto y mírenme a mí. No miren más la pantalla, mírenme a mí. ¿Bien? La palabra de Dios sale. ¿Bien? Yo le pido la promesa, le digo, Señor, si eres vos, si eres tú, si eres Dios, si eres Jesús, que yo camine por el agua. La respuesta de Jesús a mi oración, ¿qué es? Camina, vení, comprobalo. La fe es la certeza de lo que se espera. Ahí actúa la fe de Pedro. ¿Cuándo? Cuando oye la palabra de Dios y cree. En la Biblia, cuando está esa acción interna, usa el verbo pistos, fe interna. Una fe que yo no la puedo manifestar hacia afuera, porque yo digo, sí, yo creo, como dice un montón de gente. ¿Sabe cómo se manifiesta la fe? Con otra palabra en el griego, que también se traduce como fe muchas veces en la Biblia, pero es otra palabra que es pisteus. ¿Qué es? Cuando la fe se traduce en una acción concreta. Y ahí yo veo la fe que estaba en el interior de él manifestada afuera. Jesús le dijo a Pedro, ven, ¿y qué hizo Pedro? Fue la fe en acción. ¿Cuántos fueron de los 12? 1. 11 oyeron la misma orden, ¿eh? 11 conocían a Jesús perfectamente, pero 1 bajó. Y no sé cómo bajó. La verdad siempre me imagino, no sé si habrá saltado como un loco, que era medio intempestivo, si habrá bajado un piecito y probó, ¿no? ¿Así? ¿Qué onda? No sé qué hizo. Lo que sé que el texto me dice que él empezó a caminar sobre el agua. Lo imposible, Dios lo hizo posible. ¿Por qué? Porque hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vos querés solucionar tu tema del alma, esperá la voz de Dios. Si querés solucionar tu cicatriz interna, tu situación que te tiene con máscaras y con caretas y tratando de salir al mundo como podés, oí la voz de Dios y créele a Dios, porque Dios hace lo imposible. Y puede sanar tu alma dañada. La puede hacer nueva. Puede hacer que camines sobre el agua. Puede ser que camines sobre el agua. Simplemente porque seguís la voz de Dios. Claro, el relato continúa, me encantaría dejarlo ahí, pero pasa como nos pasa a nosotros en la vida, ¿no? Porque mientras, dice el texto, es maravilloso, dice que mientras miraba a Jesús, ¿qué pasaba? Caminaba. Ahora, mientras miraba a Jesús, andaba sobre el agua. Lo imposible sucedía, la física no se cumplía. Ahora, cuando miró las olas y el viento, como decía, ¿no? Cuando la lógica empezó a actuar, es decir, para. Algo está mal. Esto, olas, agua, peso, la ley de Newton. El problema no fue la lógica, el problema fue que desvió la mirada de Jesús. Cuando empezó a ver el problema, cuando volvés a mirar para adentro, cuando aquella situación que te dañó empieza a tomar más relevancia que la mirada de Jesús, que la voz de Jesús,
vas a volver a hundirte. Vas a volver a donde estabas antes. Vas a volver a la máscara. Pero ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, nos da la opción de que nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Pedro. ¿Saben qué hizo Pedro? Recuerden, Pedro era pescador, experimentado. Pedro no se puso a nadar. Pedro no empezó a volver al bote. Pedro no sacó el chaleco salvavidas inflable. ¿Saben qué hizo Pedro? Solamente dijo, sálvame. Y el relato no nos dice si Jesús se acercó, si ya estaba cerca, no sabemos. No sabemos cómo, si lo subió al bote o volvió a pisar el agua, no lo sabemos, pero sabemos que extendió la mano y lo salvó. Jesús nunca dejó de caminar sobre el agua. Y subieron al bote. Y cuando subieron al bote, la fe de Pedro bendijo a todos porque todos adoraron a Jesús. La fe de Pedro bendijo a todos y todos adoraron a Jesús. ¿Por qué digo este detalle? Porque quizás estés rodeado de tus amigas o tus amigos que tienen tanto daño como vos y que tienen las mismas caretas que tenés vos. Pero tenés miedo de soltar la careta. Tenés miedo de creerle a Jesús, de oír la palabra de Dios y de caminar por el agua. Te es más fácil seguir en la pavada y esto que está entrando por un oído y te está haciendo ruido en la cabeza y en el corazón, dejarlo pasar y distraerte con las cosas al lado. ¿Por qué? Dios te está hablando a vos y está esperando que puedas caminar por el agua. Que puedas dejar la careta, que le permitas que sane tu vida, que la reconstruya. Que no importa que seas cristiano, que vuelvas a empezar de nuevo si es necesario. Pero no prosigas de esa manera porque te va a ir mal. Si Pedro no decía sálvame, moría ahogado. ¿Y qué? ¿Vas al cielo? Y sí, vas al cielo. ¿Y eso es lo mejor que podés dar a Dios? Una vida pacata, con máscara, que nunca pudo permitir que Dios arregle esos daños que están hechos en tu vida. O vas a llegar al cielo con las marcas de una vida dañada, pero reparada por Dios. Sin dolor, con cicatrices, pero que ya no hay dolor. Donde vos podés ser de bendición al otro porque vos fuiste bendecido por Dios. Vos podés amar al otro porque Dios te amó. Vos podés perdonar al otro porque Dios te perdonó a vos. Y podés sentarte con tu papá que te golpeó, con tu papá que te abusó y decirle, papá, te perdono y te quiero predicar porque te amo como Dios me amó a mí. Y te perdono como Dios me perdonó a mí. Y quiero que en tu vida haya el mismo cambio que hubo en la mía. O vas a seguir con la bronca y utilizar una máscara para que tu vida no se diferencie al resto de las personas que están en el mundo dañadas y rotas, pese a que seas cristiano. ¿Qué vas a hacer? Pero quiero cerrar con el último grupo. El grupo que viene al campamento con una máscara porque no tiene nada de Dios, pero está roto y está dañado. Mira, lo dije varias veces y lo voy a volver a repetir porque es el centro del Evangelio. Esos daños que están en tu vida y esos daños que te hiciste y que seguís practicando, te separan de Dios y se llaman pecado. Dios le llama pecado ¿por qué? Porque simplemente lo que Dios te pide que hagas no lo haces. Rebeldía, desobediencia. Lo sabés y no lo haces. Y lo sabés no solo porque lo oís del texto y estás en una sociedad que predica la Biblia, sino que lo sabés porque tenés la conciencia y la conciencia te dice que está mal. Y te lo marca, está dentro tuyo. E insistís con eso. Bueno, es tiempo que vuelvas a Dios y que busques dentro tuyo arrepentimiento. Esta sociedad no se quiere arrepentir. Esta sociedad te enseña que nunca pidas perdón. Ni siquiera perdona a Dios. Y esta sociedad te enseña que Dios no existe. Pero te advierto, te digo,
Va a llegar un día donde todos los hombres y mujeres nacidos, desde el primero de Adán y Eva hasta el último, todos vamos a comparecer delante de Dios. Toda la multitud de los nacidos vamos a estar delante de Dios. Y nosotros, sus hijos, vamos a estar arrodillados. Y vos también te vas a tener que arrodillar, diciendo que Dios existía y que te mintieron toda la vida, pero va a ser tarde. Porque ahí tu destino final ya va a estar sellado. La Biblia dice en Hechos capítulo 17, creo que en el versículo 20, que hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que le busques. Hoy es el día para que Dios te dé el poder de romper la máscara y de que tu vida sea rearmada, que puedas ser sano. Pasa el campamento. Mañana es el último día. Quedan 2 reuniones. Quedan 2 charlas con los consejeros. Quedan muchos tiempos para orar. Y el martes, el miércoles se vuelve a la vida cotidiana. ¿Vas a volver a agarrar la máscara o no? Que Dios te permita decidir. Y que puedas decidir con Dios. Busca arrepentimiento en tu corazón. Busca esa culpabilidad que muestra la palabra de Dios. Si sos pecador, reconócelo. Porque para los que se reconocen pecador, hay salvación. Que Dios nos bendiga.